Con contenciones, no lo dejemos acabar, no lo dejemos marchitar como ellos lo pretenden hacer, acabar a contenciones. Entonces, por esas razones invitamos al pueblo a que no dejemos que Asofondos acabe con un derecho que por muchos años han peleado los trabajadores, la clase obrera. Abajo la Asociación de Fondos Privados. ¡Viva Colpensiones! Gracias, compañero. Le agradecemos a la compañera Aide Silva del sector de las Flores por su intervención. Seguidamente invitamos a la compañera Carmen del Comité de Lucha. Muchas gracias, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para todos los que están acá hace ya un buen rato, a los que están circulando por la séptima. Este es un momento muy especial, ya es la segunda jornada que los compañeros están organizando para protestar contra esta lesiva reforma. La teoría esa de que cada vez somos más, que vivimos más tiempo, es una teoría mundial, es una teoría que están difundiendo por todos los países, el imperialismo, para poder aplicar esta reforma. Entonces ahora dicen que entre los 50, después de los 50, 60 años, estamos en la segunda adolescencia. Por tanto, entonces estamos en la plenitud de la vida para seguir trabajando, para sustentar ellos que todavía las personas mayores de 50 no necesitan una pensión. He ahí esa teoría que están aquí también propagandizando y difundiendo los candidatos a presidentes en estas elecciones, en estas campañas electoreras. Por eso a todos los compañeros que están hoy aquí reunidos desde los comités de lucha, hacemos un llamado muy fraternal y combativo para que la unidad crezca, para que todos los sectores nos hagamos presentes en estas jornadas, porque es que esto afecta no solamente a los que están laborando, sean temporales, sean directos, tercerizados, a los pensionados, a todas las familias, a los maestros que hoy también están en una jornada de protesta acá en la Secretaría de Educación, a los trabajadores de los bancos, a todos, absolutamente a todos afecta esta reforma. Una reforma encaminada a pauperizar cada día más, a empobrecer cada día más al pueblo trabajador, al pueblo que lucha y trabaja todos los días, duro, entregando su vida para que un puñado de parásitos ricachones se enriquezcan, para que aumenten sus cuentas bancarias, sus bolsillos, su buena vida, y los que trabajan y los que les producen la riqueza estén cada día peor. Por eso esta lucha tiene que seguir, tiene que continuar, tiene que avanzar, tiene que unificarse, exigir, todos los sindicatos deben exigir a los dirigentes de las centrales obreras que los recursos que mes tras mes aportan los trabajadores a los sindicatos sean utilizados para la lucha, no para hacer campaña politiquera, no para elegir al verdugo de los siguientes 4 años, que fijo va a aprobar esta reforma si los trabajadores y el pueblo trabajador colombiano lo permite. Adelante con la lucha, es lo que se necesita para frenar y echar atrás esta lesiva reforma y muchas otras reformas. Entonces, compañeros, aquí estamos hoy presentes y esto tiene que crecer. En todas las ciudades del país hoy se está llevando a cabo también una jornada de protesta similar a esta. Esto tiene que hacerse en todos los rincones del país.
a no confiar en los candidatos en este momento a la selección, a la presidencia, porque ellos, así lo nieguen, van a aprobar esa reforma, porque ellos están, sea del color político que sean, sean conservadores, liberales, sean del polo, del que sea Petro, el que sea, todos los candidatos en estos momentos están representando a una clase, a los explotadores, a los ricos, a los dueños de los bancos, a Ardila Lules, Sarmiento Angulo y todos ellos. Ellos no están defendiendo ni representando los intereses del pueblo, de ningún trabajador. La lucha tiene que ser en las calles, todos unidos. Esta lucha tiene que crecer. Adelante clase obrera, adelante con valor. Hay que romper las cadenas de este sistema opresor. Ni el Estado, ni los politiqueros, solo el pueblo salva al pueblo. Ni el Estado, ni los politiqueros, solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias, compañera. Seguidamente le damos el uso de la palabra a la compañera Marta Vargas, funcionaria del Ministerio de Vivienda. Este plantón y otros tantos que vamos a hacer están orientados a concientizar a los sectores de la población, incluso al trabajador de corbata, el de clase media, que es a quien más van a golpear por los salarios de más de 7 millones de pesos, saldrán con una pensión de menos de 900.000 pesos. La reforma pensional que presentará el próximo gobierno está orientada a marchitar a Colpensiones, que representa el régimen de prima media. También se pretende subir la edad de jubilación. No permitamos que esta reforma avance. Derrotemos esta lesiva reforma pensional, que es el producto de los mandatos del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Mundial y de los empresarios colombianos que quieren seguir saqueando a los trabajadores. No podemos ser indiferentes a esta circunstancia tan grave que se está preparando contra los trabajadores colombianos. Luchemos para derrotar esta lesiva reforma pensional que afectará a millones y millones de trabajadores, que pretende marchitar Colpensiones, subir la edad de jubilación, tomar el promedio no sobre los 10 últimos años, sino sobre toda la vida. Todo para abultar más los bolsillos de los financistas, para atacar toda una vida de trabajo. Están saqueando con esta reforma pensional los esfuerzos de toda una vida de trabajo de los trabajadores colombianos. No podemos permanecer indiferentes, anestesiados. Esta reforma va a tocar a todos los salarios de los empleados públicos y privados. Va a afectar el régimen especial que tiene el magisterio colombiano. Es hora ya de decirle a las centrales obreras que esta vez no nos traicionen, que estén a la altura de las circunstancias. Abajo los fondos privados de pensiones. Abajo, 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 abajo. Defendamos a Colpensiones del régimen de prima media. ¡Viva, viva! viva.
Agradecemos a la compañera Marta Vargas del Ministerio de Vivienda. Contra la reforma pensional. Abajo los fondos privados. Abajo los fondos privados. Abajo la nefasta reforma pensional. Invitamos al compañero Alejandro Mojica, dirigente sindical del sector educativo. Buenas tardes. Primero me presento, Alejandro Mojica. Soy parte del Magisterio Colombiano. Además, soy asambleísta de la ADE, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. La reforma pensional afecta a todos los empleados oficiales, pero además también afecta a todas las personas que con su esfuerzo y su trabajo están cotizando en fondos privados de pensiones. En el caso del magisterio en particular, el magisterio goza por las luchas de los años 70 y la reiterada fuerza que muestra el magisterio colombiano, pues nos hemos ganado un régimen especial. El régimen especial significa que nosotros tenemos unas condiciones que, según lo que se plantea a futuro, van a perderse. Esto quiere decir que a todos los empleados oficiales sin distingo, el magisterio, los trabajadores, los asalariados en general, vamos a vernos afectados por una reforma a las pensiones. O sea, esto no es una mentira, un engaño, una cuestión politiquera, no, es una realidad. El gobierno y todos los actuales candidatos presidenciales están perfilando ideas que muestran que se viene una arremetida con las pensiones. Se ha llegado a mentir cosas como que las personas ahora tenemos una esperanza de vida mayor y en consecuencia cuando se pensionó en la ley vigente a los 62 años, ahora dicen que eso es un desangre para el Estado, que se está gastando mucho dinero en pensiones, a sabiendas que el dinero de la pensión es el ahorro del trabajador, o sea, no se le está pidiendo regalado a nadie. Esa ha sido la disposición por ley de pagar mensualmente la cotización para las pensiones. Por lo tanto, hoy nos encontramos diferentes grupos, diferentes personas indignadas con las posibles y seguras reformas pensionales, para que el pueblo, para que la gente de a pie, como nosotros que estamos acá, pues nos enteremos, estemos pendientes y por supuesto nos unamos en contra de este tipo de arremetida que se viene contra los trabajadores sin distingo. Yo hago parte del magisterio colombiano y me afecta, y vengo acá precisamente para denunciar, para alzar la voz de protesta ante esta afrenta que se viene contra los sectores de clase media, clase baja. Eso es así. Así que hay que decir no a los fondos privados de pensiones y invitar a que todos se pasen a Colpensiones, que todavía mantiene un régimen que beneficia pues a los trabajadores, pero ante todo estar atentos y alzar la voz de protesta frente a esta arremetida que viene contra los trabajadores colombianos. Con las pensiones no. No. Con las pensiones no. Con las pensiones No. con las pensiones No. con las pensiones No. Con las pensiones, no. Abajo la reforma pensional. abajo, 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 Abajo los fondos privados de pensiones. abajo, 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 Abajo los fondos privados de pensiones. abajo, abajo, abajo. Por la defensa de Colpensiones.
pensiones. Por la defensa de Colpensiones. Adelante. Abajo la reforma pensional. Abajo los fondos privados de pensiones. Que solo sean los fondos privados. Los fondos privados invierten el dinero de los ahorradores y lo gastan en otras cosas. Esta lucha es de todos. Esta lucha es de todos. Esta lucha es de todos. Invitamos al compañero. ¿Y a partir de cuándo piensan hacer la reforma? Hacerla por ahí en agosto. ¿Ahorita en este año? Sí. Y lo que quieren hacer Contra la reforma pensional. siempre quieren Todos no sea a las calles. sino que se cuente toda la vida salarial durante Contra la reforma pensional. Organización y lucha. Contra la reforma pensional. Organización y lucha. Invitamos al compañero Alejandro Torres, integrante de Notas Obreras. Buenas tardes. Saludamos a los compañeros de las víctimas de los fondos privados de pensiones, a los compañeros de los sindicatos nacionales del sector judicial, la zonal judicial, del Sindicato Nacional del Banco de la República, ANEBRE, compañeros de FENACITRAP y otras organizaciones, los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores de Flores y otra serie de compañeros de los trabajadores tercerizados de Avianca, de ANSA, y en general a todos los que han pasado por este lugar el día de hoy para expresar el rechazo a la reforma pensional que se está tramando en los altos círculos del Estado, en los organismos multilaterales de crédito, en el Consejo Gremial Nacional, en los centros de pensamiento de los grandes empresarios, en las asociaciones gremiales, como la Asociación de Instituciones Financieras, como Fedesarrollo, como Asofondos, quienes todos a una están tramando una aún más lesiva reforma pensional que las que se han hecho a lo largo de los últimos 30 años. En los pasados días, los trabajadores, los profesionales, los empleados afiliados a los fondos privados de pensiones registraron con asombro que en sus cuentas de ahorros se disminuyeron en cifras enormes sus ahorros pensionales. Estos ahorros que las personas tienen allí con el único propósito de lograr una pensión digna en el momento de llegar a la vejez, han empezado a ser conscientes de que sus ahorros se están utilizando para especular en las bolsas internacionales, en los fondos de inversión, en la bolsa nacional, que se utilizan para hacerle créditos incluso al Estado, para especular en los circuitos financieros internacionales, y que por esa razón es que cuando las pocas personas que en este momento están empezando a pensionarse de los fondos privados, porque hasta ahora en ellos se han pensionado hasta ahora entre 120.000 y 130.000 personas, mientras tienen 14 millones de afiliados y unos 6 millones de cotizantes regulares, se están dando cuenta que la llamada tasa de reemplazo, es decir, el dinero que le toca como pensión la mesada pensional en relación
con su último salario no equivale ni siquiera a un 20% de ese último salario. Entonces se está encontrando incluso en los sectores medios, en los sectores de profesionales, en los empleados judiciales, en los empleados de los ministerios del Estado, de las entidades descentralizadas, en los canales medios de la empresa privada, que terminan su vida laboral con salarios medios de 4, 5, 6 o 7 millones de pesos, pero a la hora de la verdad, Porvenir o Protección o Colfondos o All Mutual le dice para su sorpresa que su pensión equivale a 900.000 pesos, a 782.000 pesos, a 1 millón de pesos, es decir, el 20% o menos de su último salario, lo cual arroja a inmensos sectores, a decenas, a cientos de miles de personas de los sectores medios de la sociedad a una situación de miseria al final de su vida laboral, cuando ya no es aceptado a trabajar en ninguna parte y cuando estaba confiado en que sus ahorros pensionales que hizo durante 20, 25 años en un fondo privado y con los cuales pensaba pensionarse, no le significan nada al final de su vida laboral. Recordemos que cuando se implantó la Ley 100 y se privatizaron las pensiones y se privatizó la salud, a los colombianos se les dijo que se pensionarían cuando quisieran, con los montos que quisieran, a la edad que quisieran. Pero la realidad hoy en día, cuando ya tienen los fondos privados que empezar a pensionar a los colombianos que sucumbieron a este engaño, es que la inmensa mayoría se pensiona con esas cifras miserables que estamos mencionando. Pero no contentos con eso, y como cada vez más van a ser más personas las que se tienen que pensionar en estos fondos privados, entonces entre ellos y el Estado colombiano y los organismos multilaterales de crédito están diciendo que es necesaria una nueva reforma pensional y están utilizando argumentos mentirosos para engañar a la población. Están diciendo, por ejemplo, que de lo que se trata es que el sistema pensional colombiano tenga una mayor cobertura. Están aprovechándose del mismo drama que ellos han creado, del hecho de que la inmensa mayoría de personas cuando llegan a la vejez no pueden disfrutar de una pensión, y entonces para quitarles a los cotizantes actuales, a los asalariados actuales, a los empleados actuales, lo que podrían ganar en la vejez, están diciendo que van a hacer una reforma para que haya mayor cobertura, para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a la pensión. Pero en realidad, de lo que se trata es que estos fondos privados de pensiones, que tienen acumulados más de 230 billones de pesos de los ahorros de los colombianos, lo que quieren es hacer el negocio consistente en que la gente ahorre supuestamente para pensiones, pero que ellos no se vean en la obligación de pensionar absolutamente a nadie. Y centros de pensamiento de los grandes empresarios y del capital internacional y del Banco Mundial y del Fondo Monetario como Fedesarrollo están proponiendo que se cree un sistema pensional de pilares en el cual todos los colombianos tengamos que cotizar hasta un salario mínimo a Colpensiones, y de ahí en adelante las personas que ganen más del salario mínimo
obligatoriamente coticen a los fondos privados de pensiones, que el Estado se haga cargo de la pensión mínima, o sea, la que hoy en día legalmente equivale al salario mínimo, pero con el ítem de que piensan plantear también, lo están planteando, de que el salario mínimo en Colombia dice que es demasiado alto, entonces se disminuya a un 70% o 75% del actual, o se establezca por regiones, o se establezca por géneros, o se establezca por edades, de tal manera que un salario mínimo, por ejemplo, que se establezca en la costa atlántica o en la costa pacífica de 400 o 450.000 pesos, naturalmente jalonará los salarios del resto de los colombianos hacia abajo, y de esa manera la pensión mínima que establece la ley podría ser inferior al salario mínimo que hay actualmente. Pero además, como dicen que el sistema de colpensiones, es decir, el del régimen de prima media, está subsidiado, que los trabajadores que ganan un salario mínimo de pensión o un salario mínimo y medio o dos, que son la mayoría de los pensionados, están siendo subsidiados por el Estado. Entonces están diciendo que las personas que coticen a los fondos privados y obligatoriamente a colpensiones por el primer salario mínimo no tendrán ese subsidio, de tal manera que la inmensa mayoría de las pensiones de los colombianos quedarán en el salario mínimo, si mucho, y una gran cantidad en otra cosa que se inventaron, que llaman los beneficios económicos periódicos, en la cual una especie de régimen semicontributivo en el cual quedarían esa inmensa mayoría de colombianos que cotiza por años, pero que no llega a cumplir los requisitos de las semanas cotizadas y por lo tanto no se puede pensionar. Y a esas personas que hoy en día les devuelven sus ahorros o los indemniza colpensiones porque no alcanzan a pensionarse, los fondos se quedarían con ese ahorro pensional y se los distribuirían en los beneficios económicos periódicos, que alcanzarían, si mucho, a entre la miseria de Colombia mayor, que son 65.000 pesos, y máximo unos 200.000 pesos. Con el cuento de que van a formalizar a muchos trabajadores y que por la informalidad es que no hay buenas pensiones para la gente, lo que piensan es que todo el mundo cotice por algún tiempo, que se hagan contratos laborales basura, aún peores que los que existen hoy en día, que a toda persona se le descuente para aportar a esa pensión de los famosos BEPS, y para que esos dineros los acumulen los fondos privados o el fondo único que están proponiendo, y al final de su vida a esas personas, a la mayoría de los colombianos, se les arroje a una disque pensión de menos de 200.000 pesos. Pero no es solo eso lo que están proponiendo. Están diciendo que hay que cambiar los parámetros por los cuales hoy en día se pensiona la gente. Es decir, hoy en día las mujeres se pensionan a 57 años de edad y los 62 años. Lo que están diciendo es que estamos viviendo mucho más, que particularmente las mujeres cometen el crimen de vivir mucho más, y que por lo tanto lo que hay que hacer es igualar la edad de pensión de mujeres a la de los hombres y subir la edad para todos a entre 65 y 70 años para poder pensionarse. Pero además también se dice que estamos cotizando demasiado poco y que por lo tanto hay que elevar la cotización, pero no a cargo de los patrones y los trabajadores como sucede actualmente, sino exclusivamente a cargo de los trabajadores. Y entonces se dice que debe subirse la cotización al 18%.
de tal manera que lo que se avisora, compañeras y compañeros, habitantes de Bogotá, es que el próximo gobierno, el que se instale el 7 de agosto, al siguiente día ya tendrá en sus gavetas una propuesta de reforma pensional en los términos que estamos señalando. Recordemos que todas las reformas nefastas, como la Ley 50, como la Ley 789 de 2002 de reforma laboral, como la última reforma pensional 797 de 2002 también, se aprobaron a los inicios de un gobierno. Y eso es lo que están exigiendo en este momento los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Consejo Gremial, etcétera. Pero esta reforma no solo viene para quienes hoy en día están en el sistema contributivo de Colpensiones o de los fondos privados. También la Comisión del Gasto que se estableció en la reforma tributaria de diciembre de 2016, el año pasado en diciembre, presentó un informe previo y en marzo de este año su informe definitivo, en el cual plantea como una de las exigencias fundamentales de las cuestiones que no tienen aplazamiento posible, el que se acaben los regímenes especiales, en particular de los educadores de Colombia y de las fuerzas militares. Pensamos nosotros que seguramente quienes serán afectados en las fuerzas militares serán los mandos medios hacia abajo, para no meterse con los generales. Pero a los maestros todos de Colombia, que hoy tienen un régimen especial, que todos se pensionan a los 57 años, que se pensionan el 75% del último salario, les van a quitar su régimen especial. Por eso nosotros estamos llamando a los grandes sindicatos como el Sindicato de Educadores AFECODE, a las centrales obreras, para que se pongan al frente de esta pelea de todo el pueblo colombiano, a los jóvenes, porque finalmente a quienes más afectará esta reforma pensional es a la juventud, que quizás hoy está desinteresada del tema porque piensa que está demasiado lejos, pero en la medida en que pasen los años irá siendo consciente de la importancia y de la necesidad de llegar a la vejez con un ingreso digno, el cual se les negará a la mayoría de los colombianos, al 99% de los colombianos, con estas reformas que tenemos que decir que ya están en marcha. Se necesita organizar la resistencia de los colombianos, se necesitan crear comités locales, intersindicales, regionales, municipales, para oponerse a la reforma pensional y para exigir un salario mínimo digno. No podemos esperar a que en el próximo Congreso se vaya a discutir esto y vaya a salir algo benéfico para la población. Algunos, según la propaganda de los medios de comunicación, según la propaganda de los centros de estudio, se engañan diciendo que esta reforma pensional es para acabar con las pensiones altas, y de vez en cuando mencionan incluso a los congresistas. Pero tendríamos que ser demasiado ilusos para creer que una reforma pensional que tiene que tramitarla el Congreso va a afectar los intereses pensionales de los congresistas. Estas propuestas de reforma pensional solo se podrán derrotar por la lucha, por la movilización, por la protesta organizada, sistemática
de los trabajadores, de los profesionales, de los empleados, de todo el pueblo colombiano. No podemos esperar a que en diciembre de este año, cuando ya se vaya a aprobar la reforma pensional en el Congreso, se convoque a una manifestación colorida, con pancartas y con globos. Se necesita desde ya hacer hojas volantes, crear comités, mítines, manifestaciones, para impedir esta nueva reforma pensional que finalmente lanzará a la ruina a la mayoría de los colombianos en beneficio de los grupos financieros como el Grupo Aval, como el Grupo Empresarial Antioqueño, y que además se hace también esa reforma para enderezar las finanzas públicas, pero finanzas públicas para que respondan al pago cumplido de los intereses y del capital de la deuda externa de nuestro país. Es por esa razón también que se está impulsando esta reforma pensional. No creamos que es para que haya mayor cobertura, no creamos que es para aumentar las mesadas pensionales del régimen de ahorro individual, como están diciendo ahora entidades como Fedesarrollo. Es para arrojar a la miseria, a la ruina, a la mayoría de los colombianos al final de su vida, en aras de la bolsa, en aras de los rendimientos del capital financiero colombiano e internacional. Estamos conformando una campaña que en las redes sociales se llama Con las pensiones no, los invitamos a seguirla, y salario mínimo digno, de tal manera que podamos integrar un gran movimiento en el país para derrotar esta reforma pensional. Abajo los fondos privados de pensiones, abajo Porvenir, abajo Protección. Todos los asalariados a Colpensiones. Con las pensiones no, con las pensiones no, con las pensiones no. Fuera los fondos privados del sistema pensional colombiano. Fuera, fuera, fuera. Fuera los fondos privados del sistema pensional colombiano. Fuera, fuera, fuera. Abajo la lesiva reforma pensional. Abajo, abajo, abajo. Abajo la lesiva reforma pensional. Abajo, abajo, abajo. Viva Colpensiones como único administrador de los recursos de los trabajadores colombianos. ¡Viva! 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 ¡Viva Colpensiones como único administrador de los recursos de los trabajadores colombianos! ¡Viva! 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 Ahí está. Allá. Alfonso. Alfonso. Sobre todo los favoritos. ¿Ya? ¿Nos vamos? ¿Ya? Creo que ya se va a acabar. Creo que ya van a cerrar. Nos vamos. Ya van a cerrar. Ya van a cerrar el Parque Santander. Chao Esperanza. No. Ah, venga. Mardoqueo no la llamó. Mardoqueo fue un cliente. Ese Mardoqueo suyo. de élite. ¡Ay! Sí, Mardoqueo fue un cliente suyo. Sí, ayer apareció por allá. ¿Y eso? Buscando. Dijo, es que ya no me acordaba ni bien dónde ¿Qué? era. Abre hasta la patita. ¿Se la abre. Ah, ¿más para abajo? Ay, no. No, hay de aquí, mire. Sí. Luego no está de esto. ¿Qué era lo que Sí, así está. Eso, perfecto. Sí, no me le quité la bicha. Ahí
¿Qué manos? ¿Qué manitos las de ahí? Ya. Bueno, ¿y entonces qué pasó con Marco? Y entonces me dijo que la necesitaba. ¿Ah, Ahora sí? un caso, yo le dije un caso no fácil. Digo, sí, señor. Entonces, ¿quién sabe si yo le puse ahí? Sí, claro que hoy quién sabe, hay que porque yo no he contestado nada de eso. No, pero pues eso es ayer, ¿quién sabe? Entonces mandó que su antiguo cliente. Mi antiguo cliente. Me tocó decirle a Juan Carlos. No, Bueno, compañeras, compañeros, le agradecemos enormemente a las víctimas de los fondos privados, a los compañeros de Nacional Judicial, a los compañeros de la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, a los compañeros de Ultraflores, a los compañeros de ANSA, a los compañeros del Magisterio, a los compañeros del Comité de Lucha de Bogotá, a los compañeros del Movimiento Revolucionario de Trabajadores, en general, a todos quienes participaron en este plantón exitoso de rechazo a la reforma pensional, de rechazo a los fondos privados de pensión, de rechazo a los estafadores de los fondos privados de pensiones, de defensa del régimen de prima media, este plantón de alerta en contra de la reforma pensional que seguramente se va a tramitar a partir del próximo agosto en Colombia. Estamos invitándolos a quienes recibieron nuestros boletines a que nos sigan en las redes sociales con las pensiones no, salario mínimo digno, en Twitter, en Facebook, Pensión salario digno. y pensión salario digno. Estaremos siguiendo esta actividad y llamando a todos los bogotanos y a todos los colombianos a que nos unamos a esta lucha en contra de la reforma pensional y por un salario mínimo digno. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este mitin y nos vemos en las próximas tareas con el mismo entusiasmo y la misma decisión.